índice GLAC es una herramienta para identificar las causas de la violencia y la incidencia delictiva, así como para calcular riesgos y elaborar políticas públicas. Víctor Hugo Michel, director editorial del financiero Bloomberg, nos tiene esta información. Víctor, qué gusto que estés esta noche en Sin Línea. Cuéntanos sobre este índice GLAC. Buenas noches. ¿Qué tal, Olivia? Buenas noches. Así es, una herramienta que estamos estrenando en el financiero Bloomberg, que estaremos presentando todas las semanas y que básicamente lo que nos dice es cuáles son los estados del país en donde se puede vivir mejor, se puede invertir mejor, en donde están mejores las condiciones de seguridad o de forma inversa, cuáles son los estados más peligrosos en donde no se puede invertir, en donde se vive peor. Es un instrumento, es una herramienta diseñada por GLAC Consulting que básicamente lo que hace es tomar... Estamos hablando de unos 1.200 elementos, estamos hablando de bases de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Secretarías de Seguridad Pública federales y estatales, de la Procuraduría General de la República, de información de empresarios, de redes sociales. Todo esto se corre a través de un algoritmo y al final del cuentas, al final del día, lo que tenemos es precisamente este índice que nos dice cuáles son los estados del país en donde las cosas están marchando bien o en donde están marchando mal en varios índices. Tenemos político social, seguridad y justicia y económico y financiero. Vamos a empezar básicamente presentando lo que es el panorama general. Este es el mapa del país, básicamente, de cómo se encuentran en este momento los estados desde un índice de seguridad con bienestar, que eso sería el equivalente a vivir en Noruega, por poner un ejemplo, hasta crisis institucional e ingobernabilidad, que sería el equivalente a vivir en Siria. Como puedes ver, el mapa de México tiene algunos estados que están hacia arriba, en lo que sería seguridad y estabilidad social, y otros estados, particularmente lo que es el sur-sureste, que se encuentran muy cercanos hacia la zona de inestabilidad social, política, y básicamente son los estados más peligrosos del país. Vamos a mostrarles el ranking general de cómo se encuentra precisamente esta calificación de los estados del país conforme al índice GLAC. Vemos que los estados del país que tienen mejores condiciones en general son Nuevo León, Coahuila y Durango. ¿Por qué Nuevo León, por ejemplo? Es porque es una de las entidades, y esta es información de enero, en donde se ha detectado que el Producto Interno Bruto Nacional está funcionando de manera más eficiente, contribuye con el 7.3% al PIB del país y además tiene un crecimiento económico bastante fuerte, 4.3%. Además, Kia Motors está anunciando una mayor productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción y que el algoritmo lo que está detectando es que Nuevo León va hacia arriba porque tiene varios índices, varios rubros que lo hacen más competitivos, como te decía, desde seguridad, economía, finanzas, gobernabilidad. Tenemos también, por ejemplo, el tema de Durango. Aquí se ve que está en tercer lugar del país porque disminuyó la tasa de homicidio y al mismo tiempo es una de las entidades más seguras en materia de desastres naturales. Pero bien, vámonos hasta la parte de abajo. ¿Cuáles son los peores estados, al menos de acuerdo al índice? Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Guerrero lo vamos a ver prácticamente en todos los rubros, se encuentra al tope de este índice GLAC, que es algo muy interesante porque incluso el índice nos puede decir cuáles son los estados en donde podríamos ver brotes de inestabilidad social o de seguridad en las próximas semanas. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, en Guerrero se fue al lugar número 32, la tasa de homicidio sigue creciendo. Entre eso, además de que hubo enfrentamientos en la Concepción y Acapulco con resultado de 11 muertos. Esto es información que acaba de ocurrir en las últimas semanas y por ende la percepción de Guerrero como un estado inestable se incrementa de acuerdo al índice GLAC. Otro estado que también está muy mal, Tabasco. Asesinadas 8 personas en el municipio de Paraíso, presuntamente por grupos del crimen organizado entre 2016 y 2017. La tasa de homicidio doloso aumentó al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que Tabasco se va hasta abajo. Pero ahora, este no es el único indicador, vamos a irlo, este es el general, pero también podemos irnos a lo económico, a lo de seguridad y al político social. Vámonos al de económico para ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos, por ejemplo, que al tope se encuentra la Ciudad de México. Olivia, es la ciudad más competitiva del país en términos económicos. Se está posicionando como líder nacional en inclusión financiera con tasas de 32,947 contratos de tarjetas de débito, etcétera, etcétera. Es decir, información que hace que la Ciudad de México tenga una mayor proyección económica y por eso en este índice, lo que se refiere a lo económico financiero, está hasta el tope, seguido de Querétaro, una entidad que atrae mucha inversión extranjera directa, y también de Sonora. Vámonos a ver cuáles son los estados menos competitivos económicos. Tlaxcala, Chiapas y nuevamente Guerrero. Vamos a ver en el caso de Tlaxcala, se ubicó en el lugar quinto de las 18 entidades con mayor contracción económica. ¿Qué quiere decir? Que el Producto Interno Bruto de Tlaxcala está cayendo y por eso es un estado que vemos hasta la parte de abajo, precisamente en el ranking. Vamos a ver el tema político-social. ¿Qué es lo que nos dice? Nuevo León, de nueva cuenta, es uno de los estados que se encuentra más estable en materia político-social. ¿Por qué? Tomó protesta el nuevo gobernador interino y se propuso crear un observatorio ciudadano y de infraestructura. Es decir, se genera esta percepción, al menos a través de las redes sociales y de la información pública, porque esto también detecta Facebook, Twitter, Instagram y también menciones en medios de comunicación, pues que es un estado que está avanzando al menos en ese punto.
tenemos la Ciudad de México. El gobierno capitalino presentó el plan de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y en forma paralela fue firmado el pacto de civilidad por el jefe de gobierno, el presidente del Instituto Electoral Local y 7 partidos políticos. Esto después de que tuviéramos algunas instancias de inestabilidad política en la ciudad. Vámonos de nuevo a cuáles son los más inestables. Michoacán, Guerrero y Oaxaca. De nueva cuenta, esta zona del país, como verás en la mayoría de los rankings del GLAC, se encuentra al fondo. Último tema, seguridad y justicia. No hay sorpresas aquí. Yucatán, Durango y Campeche son los estados que tienen los mayores índices de seguridad, Olivia. ¿A qué me refiero? Prácticamente, pues, Yucatán tiene una tasa de homicidio prácticamente nula, al igual que secuestro y robo común con violencia. Esto básicamente lo ubica como una de las entidades más seguras del país. Por eso se va hasta arriba en este ranking. Campeche, otro estado muy seguro, que fueron depuradas sus instituciones de seguridad a partir de evaluaciones de control de confianza. Esto pasó en las últimas semanas y por ende se genera esta percepción de que Campeche es un estado que está empujando en materia de seguridad. Y ahora vamos a una sorpresa, porque ¿cuáles son los estados que tienen la peor percepción en el índice GLAC en materia de seguridad? Baja California, no es una sorpresa en el sentido de que estamos viendo una confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por el control de Tijuana. Hemos visto un incremento radical en el número de homicidios allá en el estado. Se ubicó como una de las ciudades con mayor incidencia delictiva entre 2017 y Tijuana, con una tasa de 2.342 delitos por cada 100,000 habitantes. ¿Qué hizo el índice? ¿Qué hizo el algoritmo? Cuando empezó a analizar todos los inputs que había de información entre redes sociales, entre menciones en medios de comunicación, además de información de las cámaras empresariales, información, como te comentaba, del Banco Mundial, de la Sedesol, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR, se llega a la conclusión de que Baja California se encuentra en una situación complicada, Tabasco también. Ven nada más las cifras que revelan, y esto es información también que se dio a conocer recientemente. La tasa de extorsión aumentó 60% entre 2016 y 2017, y eso influyó a que el 94% de los tabasqueños se sintieran inseguros. Es decir, las cosas se están haciendo mal en Tabasco, en donde también veíamos que están mal las cosas en materia económica. Probablemente una cosa va pegada con la otra. Y la sorpresa, la Ciudad de México es la que sale peor calificada por el índice GLAC en materia de seguridad. ¿Por qué? Vamos a ver. Se registró un incremento del 13.5% en la incidencia delictiva del fuero común en 2017, particularmente en robo a negocio. Y además, y esto es un dato interesante, Olivia, se detuvo a Isaac N., este líder, sucesor allá del cártel de Tláhuac y en su momento cercano a Felipe Pérez El Ojos. Esta noticia dominó los ciclos de información aquí en la Ciudad de México y por ende la percepción que se genera es la de una entidad que tiene presencia del crimen organizado y por eso se nos va hasta abajo precisamente la Ciudad de México en este tema. Un punto importante que hay que destacar aquí, Olivia, todavía no se incluye en esta medición el impacto que podría tener el caso de este chico que fue levantado o detenido de manera irregular por la Secretaría de Seguridad Pública, pero probablemente como fue un caso muy sonado en redes sociales, va a impactar en las mediciones de la Ciudad de México. Así que regresamos al tema general. Para cerrar, como te decía, pues tenemos un país en el que conviven varias realidades de acuerdo a este índice GLAC elaborado por GLAC Consulting. Tenemos estados que se acercan a situaciones de estabilidad o de seguridad y estabilidad social o seguridad moderada, similar a la que se podría encontrar en algunos países de Sudamérica, en Uruguay, quizás en Argentina, en Chile o también en algunos países de Europa. Pero también tenemos situaciones muy complicadas, como inseguridad limitada a riesgos sociales, que se acerca a lo que sería inseguridad e inestabilidad social, condiciones similares a las que puedes ver en países de África o en países de Siria. Así que somos países del Medio Oriente, perdón. Así que somos un país en el que conviven varias realidades conforme a esta herramienta que estaremos presentando todas las semanas aquí en tu espacio. Estaremos presentando un análisis. El día de hoy presentamos este índice nacional. La próxima semana estaremos presentando también el de un estado en particular. Iremos viendo las causas por las que un estado o está teniendo éxito, o lo vemos hasta acá arriba, o se está yendo hasta abajo, Olivia. Víctor, muchas gracias. Entonces, en tus próximas participaciones en Sin Línea nos irás contando de algunos estados en particular y cómo están de acuerdo al índice GLAC. Así es, aquí estaremos todas las semanas platicándote precisamente con esta herramienta de inteligencia muy interesante, muy poderosa, qué es lo que está pasando en el país. Perfecto.